Hola, me da muchísimo gusto estar hoy en esta cita que pretende ser quincenal de los retos de la política con la doctora Juani Guzmán, quien es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, el programa del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Luego se ha desempeñado como profesora de Ciencia Política en la Universidad de Costa Rica. Ha hecho sus pinitos en el mundo de la diplomacia, porque fue durante 4 años embajadora de Costa Rica en Panamá y actualmente es la vicepresidenta de Costa Rica Íntegra, que es el capítulo de Transparencia Internacional de Costa Rica. Bueno, Juani, lo primero, muchísimas gracias por aportar, primero por estar y luego por aportar tus ideas a esta serie de coloquios que tenemos sobre los retos de la democracia. Bienvenida, por tanto. Muchas gracias, Manolo. Más bien a vos por la deferencia de invitarme a este espacio, que me parece que es una iniciativa muy, muy interesante. Muy amable por invitarme. Bien, mil gracias de nuevo. Entonces, empiezo sin más, ¿no? Preguntándote de manera muy general, ¿cómo ves la política hoy, cuando ya está a punto de nacer el año 2021? ¿Y cuáles son los retos con los que se enfrenta? Sí, he estado pensando un poco sobre eso y quisiera destacar, me parece, unos 4 retos que yo veo en las democracias en su conjunto. El primer reto que veo tiene que ver con la confianza y las instituciones políticas. Las democracias se asientan, como sabemos, en reglas e instituciones que se basan, se sustentan en la confianza de la ciudadanía en ese conjunto de reglas e instituciones. Y bueno, es porque las instituciones obviamente han fallado, han decepcionado. La ineficiencia, la ineficacia, la corrupción, etcétera, que se han visto salpicadas, el cuestionamiento también de las reglas del juego democrático, incluyendo hasta los procesos electorales, que serían lo primigenio y lo fundacional, han, digamos, deteriorado a niveles, digamos, de caída libre la confianza de la ciudadanía. Y como sabemos, la confianza cuesta alcanzarla, pero mucho más cuesta recuperarla, ¿verdad? Es como una hoja de papel, se rompe, literalmente se rompe y después cuesta recuperarla. Creo que ese es un reto importante que comparten democracias consolidadas, democracias en transición y países que solamente por parte de la ciudadanía tienen una aspiración democrática. Yo creo que ese es un reto importante del que podríamos hablar después. El segundo reto que yo le veo es lo que llamo la ciudadanía digital y la ciudadanía diferenciada. Uno de los grandes logros de la democracia, sobre todo de las democracias más consolidadas, fue plantear el tema de la ciudadanía diferenciada. Es decir, era reconocer que todas las ciudadanas y ciudadanos tienen los mismos derechos, que la democracia había sacado a la luz esos derechos para hacerlos efectivos para todas las personas, pero encima la historia de discriminación, de exclusión, de privilegios, etcétera, posicionaba a los ciudadanos de manera diferente en la atención de esas oportunidades para la satisfacción de sus derechos. O sea, las mujeres en primera instancia pusieron eso en la agenda política, pero después también la población afrodescendiente, los pueblos indígenas, la población con discapacidad, la gente reclamando por los derechos a la preferencia sexual, etcétera, etcétera. En la ciudadanía, en la era digital, ¿qué es lo que ha pasado? Que esto como que se ahoga la ciudadanía diferenciada, porque es al menos encima como una visión como individualista, donde una persona dice lo que quiera, ¿verdad? Sin ninguna evidencia. Por ejemplo, una de las cosas importantes que hacían estos grupos que mencionaba, por ejemplo, también los grupos vinculados a todo el interés de la protección del ambiente,
era sustentar su argumentación en evidencia, en datos, en probar que había una historia de discriminación, por ejemplo, o de afectación del ambiente, etcétera, con datos que sustentaban ese reclamo de derechos, esa exigencia de derechos. Esta ciudadanía, digamos, anónima, en las redes sociales, por ejemplo, y en un uso irresponsable de las tecnologías de información y comunicación, es una ciudadanía en ese sentido irresponsable porque puede decir cualquier cosa. Le llamamos fake news, pero no es solamente fake news, es la posibilidad de decir cualquier cosa sin evidencia, sin datos, y eso yo creo que lesiona y lastima a la ciudadanía diferenciada, porque resulta que todo el mundo vale, cada frase vale por sí misma, y eso lesiona a los gobiernos, lesiona a las organizaciones sociales, lesiona los derechos de la ciudadanía. Entonces creo que inicialmente pensamos que era un gran potencial esta posibilidad de expresarse, ¿verdad? Que eso podía estimular la participación ciudadana. Y en efecto lo hace. Por ejemplo, estás haciendo esta iniciativa que es una manera de reflexionar sobre la democracia y es un uso muy valioso de las tecnologías. Pero hay ese otro desafío para la democracia en lo que yo llamo la ciudadanía en la era digital, que puede ahogar, como llamo la ciudadanía diferenciada. Y otro reto que veo es el que yo llamo los nuevos y viejos actores. Y en esto de viejos actores incluyo, bueno, a los partidos políticos, pero también a organizaciones de lo que en América Latina llamamos la economía social solidaria, organizaciones sindicales, cooperativas, etcétera. Pero también organizaciones empresariales. Son actores viejos que uno podría decir que digo yo, que han actuado responsablemente en el sentido de que ponen la cara y es esta organización con esa toma de posición que se enfrenta al gobierno o que los partidos quieren ascender al poder. Los nuevos actores son, bueno, se ubican sobre todo a la derecha del espectro político y alimentan, por ejemplo, a la dinámica empresarial, porque son empresarios, pero que no están en la junta directiva de la organización empresarial, pero sí alimentan teórica y políticamente y económicamente a estos, pero generan a estas organizaciones mucho más, digamos, de una tendencia mucho más conservadora, pero se genera una presión fuerte sobre los gobiernos de turno, sobre el Ejecutivo, sobre el Parlamento, sobre el Poder Judicial, en un ejercicio de influencia, yo siento que más poderoso que nunca. Y ya no digamos los nuevos actores, digamos, claramente ilegítimos, ¿verdad? Los que tienen que ver con el narcotráfico, con el crimen organizado, ya no digamos esos, imagínense, eso es una presión que están recibiendo las democracias en las que no tenemos reglas de nuevo tipo en este marco del desarrollo de la era del conocimiento para enfrentar esa nueva influencia. Pero encima estas influencias compiten con los llamados influencers que llamaba yo anteriormente del tema de la era digital, donde ya no representan a grupos que no pueden decir, mira, lo que quieren es exactamente eso, sino que tienen un gran poderío económico y de influencia política que está, digamos que son, digo yo que a la vuelta del camino va a ser cierto lo de Adam Smith y la mano invisible, ¿verdad? O sea, a la vuelta del camino están ejerciendo una presión y una influencia realmente muy fuerte sobre las democracias y que se pueden ver un poquito ahogadas con ese. Y el cuarto reto que quería señalar, hay muchos retos creo que tiene la democracia, pero el cuarto reto que quería señalarle es la crisis de los espacios de acuerdo regional y subregional. Porque si algo se veía, se veían las democracias como una esperanza, es en los acuerdos
en la capacidad de construir acuerdos regionales y subregionales, porque la mayor parte de los problemas de la democracia sabemos que desbordan el ámbito nacional. Y yo creo que no sabemos valorar lo que significa. Por ejemplo, para América Latina, pienso, porque obviamente porque me ubico aquí, pero en general, para el conjunto de las democracias, la crisis de la Unión Europea. O sea, probablemente no sabemos aquilatar lo fuerte que significa lo del Brexit, después de lo difícil que ha sido para ellos, ¿verdad? Para ustedes, digamos, en la Unión Europea, lo que eso significa que al final, todos los indicadores dicen que si se volviera a hacer la consulta, votarían en contra y tal, pero el Brexit es la forma más evidente de esa crisis, pero hay, digamos, un conjunto de acontecimientos que han deteriorado eso. Ya no se diga los acuerdos subregionales aquí en América Latina, ¿verdad? Que han resultado, todo eran expresiones, ay, qué ilusión, ¿verdad? Se genera como una cierta ilusión y una decepción casi de manera inmediata. Y yo siento que eso, a efecto de las democracias, le duele, la lesiona, porque afecta nuevamente lo primero que señalé, la confianza, la posibilidad, genera como una condición un poco de desesperanza, digamos, un poco quería plantear. De acuerdo. Has vivido 4 años en Panamá, que es un país que tristemente, ¿no? Porque tiene otras y muchas otras cosas muy positivas, pero tristemente pasó a los titulares de las noticias con los famosos papeles de Panamá. Y ahora eres vicepresidenta de Costa Rica Integra, que tiene que ver con todo el tema de la transparencia, que tiene que ver de alguna manera con corrupción. ¿Y la corrupción? ¿Qué papel está jugando ahora mismo la corrupción en la política y en la calidad de la propia política? Sí, claro, esa es la gran pregunta. Yo quería terminar lo del tema de los retos con 5 preguntas que creo que valen mucho para Centroamérica, para América Latina, valen muchísimo. Algunas preguntas son viejas, otras preguntas son nuevas. Una de las preguntas viejas tiene que ver con la corrupción, por supuesto, en el caso de América Latina. Que le ha pesado, es como una suerte de lastre para los sistemas políticos, inclusive desde el proceso de transición democrática. Habría que ver en qué medida la corrupción o en general el dinero en la política, en la democracia, es un lastre en vez de una posibilidad de construcción de menor desigualdad. Y en esto va mi primera pregunta. Hay una pregunta vieja, esa de cuánta desigualdad soporta la democracia. Bueno, la corrupción ha sido no solamente connivente con la desigualdad, ¿verdad?, sino que ha pesado sobre toda la institucionalidad y sobre la confianza. Yo creo que la corrupción afecta a todos los 4 retos que señalé hace un momento y afecta a las 5 preguntas que estoy planteando. Una sería sobre cuánta desigualdad soporta la democracia. La otra pregunta, que es una pregunta también vieja, pero que vale la pena hacerla, ¿son las democracias de fachada? Recuerda que en los años 80 se les llamaba democracias de fachada. Y yo siento que el problema fue ese, hablarles de democracias de fachada. No pueden haber democracias. Si son de fachada, no son democracias. Si son democracias, no son de fachada. Y yo creo que tendríamos que plantearnos en relación con esto. En mucho, la democracia de fachada está salpicada, cubierta, tiene un cobertor, desgraciadamente y lamentablemente, de mucha corrupción. De hecho, al quitar la fachada, es una opción por la transparencia, sin ninguna duda, ¿verdad?
La otra pregunta es, ¿qué tienen que ver las democracias con estados fallidos? Esa es una pregunta muy para Centroamérica, sin ninguna duda, ¿verdad? Pero es que hemos tratado de, digamos, ocultar, opacar, disminuir, porque nos duele aceptarlo, de que hablamos de la democracia en Centroamérica, y al lado, de manera simultánea, estamos hablando de estados fallidos en Centroamérica. Entonces, creo que no hemos sido, en términos teóricos y políticos, claros en hablar una cosa o la otra. Por eso yo pienso, tenemos que preguntarnos, ¿tienen que ver algo las democracias con estados fallidos en este justo momento para poner las cosas en su sitio y ser, digamos, no solo más realistas, sino más comprometidos con una ciudadanía, por ejemplo, como la ciudadanía centroamericana, que sufre una y otra vez una excepción frente a sus mismas aspiraciones democráticas? La otra pregunta es que si las democracias son por el dinero, por el manejo del dinero, son susceptibles por el narcotráfico, o es el narcotráfico el que secuestra las democracias. Uno aquí tiene que pensar de México hacia el sur, ¿verdad? Que como el narcotráfico es esa suerte, digamos, de fantasma que ha permeado las instituciones y uno no sabe si es porque nunca fueron democráticas o tiene esa enorme capacidad de inmiscuirse y de secuestrar a la democracia. O sea, si las democracias en realidad son tan vulnerables como para eso. Y entonces, si eso es así, es particularmente en países que en realidad sus sistemas políticos fueron tan débiles desde el principio que pueden ser más fácilmente cooptados por el narcotráfico. O el narcotráfico es tan fuerte que no le importa el grado de consolidación democrática. Y lo digo en un país desde Costa Rica que, digamos, usualmente se ha citado como una de las democracias más consolidadas, pero yo creo que esa es una pregunta que sigue siendo válida, de no ser invulnerable, de reconocer que las democracias consolidadas tampoco son, digamos, invulnerables, no necesariamente son invulnerables. El narcotráfico es una preocupación, debe ser en este momento para todas las democracias, incluyendo las consolidadas, una preocupación real. Y la última pregunta que quisiera plantear es si las democracias alientan el populismo o desnuda las democracias. Porque últimamente vemos que las democracias son muy vulnerables al populismo. Y de ahí a dejar de ser democracias no hay más que un paso. Eso es lo que estamos viendo en América Latina. Entonces, es que las democracias lo alientan, ¿verdad? Al final, esto es una cadena, obviamente. Si hay un deterioro en el funcionamiento y en la eficacia de las instituciones y de las reglas del juego democrático, eso es caldo de cultivo para el populismo. Eso es lo que ha pasado, sobre todo en América Latina. Bueno, pero está en Estados Unidos, está en Brasil. Bueno. Entonces, la democracia lo alienta, a cómo están funcionando lo alientan, o el populismo lo que hace es transparentar, digamos, las limitaciones de la democracia. Ese es un poco. Y sobre lo que planteabas al inicio, sobre el tema de la corrupción, yo creo que desgraciadamente estos retos y esas preguntas están transversadas, lamentablemente, por el fenómeno de la corrupción. Doctora Juanine Guzmán, una vez más, muchísimas gracias por su aporte, sus ideas, y seguiremos en contacto. Muchas gracias, Manuel. Seguimos viéndonos.